liberal me refiero fundamentalmente a que esto viene producto de decisiones ideológicas y obviamente políticas que se sustentan en intereses económicos muy fuertes, y sabíamos perfectamente que después cuando trata el problema comentar acá. Y cuando hicimos el análisis después de la huelga del 2013, que se suspendió en agosto de ese año, la evaluación era absolutamente clara. En septiembre se dieron una serie de 23 decretos legislativos cuyo propósito era básicamente consolidar todo un proceso político que viene desde la década de los 90, justo acaba de llegar Alessandro Sacchi. Hola, Alessandro. Y bueno, este proceso político que viene desde la década de los 90 se establece con absoluta claridad los siguientes años, pero para poder crear y generar toda esa estructura de este proceso, las autoridades políticas de ese momento generaron una nueva constitución que viene de un proceso de desacreditación de toda una clase política y de la división de los movimientos sociales progresistas de izquierdas, y que en ese escenario de debilitamiento de respuesta social se impone una constitución, la constitución del 93, que es la constitución de Alberto Fujimori, que hasta la fecha es la que rige todo el escenario económico y las decisiones políticas que van con ello. Viene la Ley General de Salud, viene la Ley de Modernización de la Seguridad Social bajo ese mismo esquema, viene la Ley del Aseguramiento Universal bajo ese mismo esquema. Ya en ese escenario de la Constitución del 93 se comienzan a articular los negocios privados en materia sanitaria, y estos negocios privados comienzan a consolidarse en el curso de los siguientes años, sobre todo cuando se apertura el mercado de la salud absolutamente abierto a través de las empresas prestadoras de servicios de salud, que son las EPS. Y es allí donde existe un debilitamiento también de la seguridad social, porque prácticamente este modelo se convierte en un modelo alternativo de que el sector privado pueda comenzar a dar servicios a los asegurados. Pero en lugar de mejorar la atención de los pacientes, en realidad lo que ha ocurrido es que ha habido un proceso de negocio de la salud a partir de ese momento de una forma absolutamente escandalosa. La Ley del Aseguramiento Universal que la da el gobierno del Partido Aprista tiene como un articulador ideológico a un personaje que todos lo conocemos, que es el doctor Óscar Ugarte Urioste. Articula todo esto, impone una ley del aseguramiento universal en contra de la opinión del Colegio Médico del Perú, en contra de la opinión de la Federación Médica Peruana. Y lo que hace esta ley del aseguramiento universal es que le pone el esquema legal adecuado para que los seguros privados puedan tener una preeminencia mayor en ese escenario. Estos seguros privados se hacen dueños de las clínicas privadas, ¿no? Y producen una integración vertical que en la ley no lo dice, pero finalmente lo admite, porque no hay ningún control de ninguna naturaleza para poder
ponerle límites. Y es así que los grandes dueños de los seguros hoy también son dueños de las grandes clínicas. Pero más o menos para poder darle el enfoque también general. El mercado de los seguros en estos momentos abarca casi a 2 millones de peruanos. Pero en realidad lo que más le apetece a los seguros privados, y obviamente detrás de eso están los consorcios privados, son casi los 10 millones de asegurados de la Seguridad Social, ¿no? Casi son los 15 millones de asegurados del Seguro Integral de Salud. Y el esquema de la ley del aseguramiento universal le da espacio suficiente como para que nuestros hospitales públicos, incluyendo la Seguridad Social, los hospitales del Seguro Social, puedan entrar en un proceso de colapso progresivo, porque ya el Seguro Social no solamente va a dar servicios, sino se convierte en un operador financiero y puede contratar los servicios de los privados prescindiendo de su servicio público. Y lo mismo, el mismo esquema es a través del Seguro Integral de Salud. El Seguro Integral de Salud, si ellos quieren, deciden no tomar los servicios de los hospitales o de los centros y puestos de salud y pueden contratar el servicio de los privados. Ese esquema está muy bien diseñado y si es que no ha habido un avance sustancial en este proceso, ha sido básicamente por los procesos de resistencia que los trabajadores hemos dado frente a ello. Eso va a ocasionar dos problemas. Primero, que la atención sanitaria básicamente va a ser un negocio. Y lo segundo es que el espacio laboral en el cual nosotros estamos va a ser un espacio de absoluta flexibilidad y el que sobra simplemente tiene que salir. Y por eso han planteado las leyes de flexibilización laboral a través de la ley civil y a través de la 1153 para los trabajadores asistenciales. Entonces, vamos a ver algunas diapositivas, si le pones para poder verlas. Bueno, en todo caso, vamos a ver cómo van las otras. A ver, yo voy a manejarlo de acá, ¿de acuerdo? Ya. En todo caso, básicamente, para ver la tendencia económica mundial. La crisis económica mundial, analizarla es importantísima. ¿Por qué? Porque nosotros estamos engarzados en un proceso de crecimiento económico mundial o también engarzados a la crisis económica mundial. Cuando el sistema financiero mundial entra en crisis, prácticamente compromete a todos los países del mundo. Y si es que nosotros vemos, por ejemplo, cómo han sido las crisis en los últimos años, cuando vino la crisis de hace unos 7, 8 años atrás, la crisis económica mundial, también el crecimiento económico en el Perú comenzó a caer. Y eso ocurre porque, bueno, esta es parte del crecimiento económico de América Latina, cómo están creciendo los países en América Latina. No tengo acá la lámina donde está lo de Bolivia, pero Bolivia ha crecido de manera importante, casi 6% durante este año. Países como Argentina, como Venezuela o como Colombia, inclusive Perú, que tenía un pronóstico adecuado para adelante, sin embargo su crecimiento económico ha sido muy bajo. Y esto es importantísimo que nosotros lo veamos, ¿no? El crecimiento económico en el Perú se ha reflejado en realidad por la acumulación del Producto Bruto Interno en miles de millones de dólares. Si nosotros vemos en 2015, la proyección era para 242 millones, pero sin embargo nuestro PDI está por encima de los 250.000 millones de dólares, de manera importante. Si nosotros vemos la reapertura del proceso democrático, ¿no? Que es
la reapertura del proceso democrático, ¿no? Nosotros vemos que el 2000 teníamos una acumulación de 53 mil millones de dólares. Fíjense, prácticamente después de 15 años hemos quintuplicado el PBI. O sea que tenemos tanta cantidad de dinero en comparación a lo del 2000, ¿no? Y esta gráfica refleja un poco mejor, pero ya no es el tema del PBI, sino acá son las reservas internacionales netas. Igual, las reservas internacionales netas, luego del primer gobierno catastrófico de Alan García, viene la apertura democrática, bueno, viene el gobierno de Fujimori y hay un crecimiento económico más o menos ligero, pero luego del proceso de apertura democrática, este crecimiento económico ha sido de manera impresionante. Y fíjense, si nosotros teníamos acá prácticamente en negativo las reservas internacionales netas, hoy estamos hablando que estamos, mira, esto es hace unos, creo que es del año pasado, o del 10 de febrero de 2015, cuando teníamos 52 millones de dólares en reservas internacionales netas. O sea, fíjense, acá también hemos subido de manera exponencial. Este es el PBI per cápita al 2010. El peruano que nacía al 2015, por ejemplo, estaba ya con una asignación que tenía bajo el brazo supuestamente $10.000, pero eso no es así realmente, ¿no? Porque ustedes saben que la inequidad en la distribución económica hace que exista una franja importante de peruanos que viven con menos de $1 por día, pero ese es el promedio que esconde muchas realidades, ¿no? La evolución de la pobreza y la indigencia entre el 80 y 2014, obviamente ha habido prácticamente un estancamiento de la disminución de la pobreza. Si usted se fija, entre el 2012, ¿no?, y el 2014 prácticamente no ha habido mayor variación en la disminución de la pobreza en América Latina. Y esta lámina, bueno, tengo una lámina un poco más actualizada, pero esta la tenemos hasta el 2013, ¿no? Como los indicadores sanitarios durante esos últimos años prácticamente no habían mejorado, ¿no? Teníamos los muertes por neumonía, que todos los años se produce en las regiones altoandinas, ¿no? Tenemos los casos de malaria, Plasmodium vivas y falciparum, que son los casos de malaria, que en lugar de controlarse se han ido incrementando de manera progresiva, ¿no? La enfermedad de Carrión, los casos de peste, esas son enfermedades que realmente nosotros debimos haber superado ya varios años atrás, pero sin embargo estamos aún con enfermedades infectocontagiosas propias de un país subdesarrollado y sin embargo ya se suman otro tipo de enfermedades que son las enfermedades no transmisibles, cuando uno se refiere pues, a la diabetes, a la obesidad, cuando uno se refiere a la aterosclerosis, accidentes cerebrovasculares, los cánceres y todas esas enfermedades que han acumulado a esta epidemiología, a estos indicadores, ¿no?, de manera negativa. Y la tuberculosis, que es una enfermedad que tampoco se puede controlar hasta la fecha, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las brechas que se tendrían que resolver? Brechas de cobertura poblacional. Antes de pasar a ese tema, yo creo que es importante señalar un concepto que nosotros lo hemos estado discutiendo estos últimos días. Las personas se enferman no porque exista una bacteria, no porque exista un germen, ¿no?, sino las personas se enferman porque existen condiciones de vida, ¿no?, que determinan y van a contribuir al desarrollo de una enfermedad. Y la condición de vida más importante que determina las patologías en la gente, en las poblaciones, es el tema de la pobreza. Ni siquiera son hábitos de vida propiamente, ¿no? Cuando uno dice, oye, ¿sabes qué? Voy a consumir menos grasa, voy a hacer dieta, ni siquiera eso está determinado, fíjense, por el hábito propio de la persona, sino es la sociedad la que determina los factores que definen las enfermedades en grupos poblacionales. Entonces, es por ese motivo que nosotros vemos que en realidad un proceso real de transformación, de mejora de la salud, tiene que ir también con un proceso de transformación de la sociedad. Eso se fue la proyección. Sí, ¿te lo enchufaron?
lo que en realidad tengo acá como... Hay brechas que uno debería resolver, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta población tiene acceso hoy a los servicios de salud? De manera que nos quieran hacer vender la información de que toda la población está asegurada. Cada año un presidente dice, tenemos tantas personas aseguradas, tantos millones ya están coberturadas para problemas sanitarios. Y no es así, ¿no? En estos momentos, supuestamente son 15 millones de asegurados en el Seguro Integral de Salud. Ellos tienen supuestamente una protección de sus enfermedades, que si es que un poblador peruano dentro de esos 15 millones tuviese alguna enfermedad, el Estado supuestamente debería responderles adecuadamente y cubrirles toda la solución a ese problema por el cual ha tenido que ir a un servicio de salud. Pero fíjense, ¿qué porcentaje de la población realmente accede al servicio público de salud? De esos 15 millones, casi el 30%. O sea, el 30% de la población, de esos 15 millones, acceden en alguna medida a los servicios públicos de salud. Quiere decir que el otro 70% no va. Si tiene alguna enfermedad, simplemente no va. Entonces, eso quiere decir que el Estado no le protege frente a una patología que pudiera presentar de esos 15 millones de ciudadanos. También nosotros hemos visto que, por ejemplo, de los 10 millones de asegurados de la Seguridad Social, casi el 50% de esos 10 millones de asegurados que quieren o requieren la atención médica, ¿sabe dónde va primero? Casi la mitad. A la botica o a la farmacia, ¿no? Y no van al servicio simplemente por diferentes motivos. Eso quiere decir que por lo menos la mitad de la población asegurada, y seguramente casi todos acá somos asegurados y ya ha pasado con nosotros eso, la mitad de esa población asegurada no va a los servicios públicos de la Seguridad Social, ¿no? Y el que tiene su seguro privado, el seguro privado sí puede proteger inclusive de manera parcial. Eso quiere decir que todos estos tipos de seguros que se plantean, tanto el seguro privado como el seguro del trabajador que supuestamente está adecuadamente empleado y el seguro integral de salud, no responden adecuadamente frente a la necesidad sanitaria de cualquier paciente. Simplemente por las características críticas que se prestan los servicios de salud básicamente públicos, ¿no? Entonces nosotros vemos acá cuántos miren, total de población sin protección, más o menos nosotros hemos hablado hace un par de años atrás que casi 10 millones de personas en el Perú no tenían protección. Pero obviamente, con el ingreso ya casi 15 millones de personas aseguradas al Seguro Integral de Salud, este porcentaje, estos 10 millones, se ha ido reduciendo de manera progresiva. Pero es un seguro obviamente que no cubre nada, y nosotros lo vemos todos los días, ¿no? Y esto es lo que les decía, ¿no? Bueno, la tendencia de aseguramiento del salud, o sea, hay mayor porcentaje de población que está dentro del seguro, y obviamente la cantidad de personas que están desprotegidas supuestamente cada vez son menos. Pero en la práctica, ustedes ven que no es así, ¿no? Según nivel de pobreza, supuestamente la mayoría de la población pobre ha ingresado a tener algún tipo de seguro. Según esos gráficos. Este es el aseguramiento en salud según región, ¿no? Nosotros tenemos acá, por ejemplo, los que están en azul pertenecen al Seguro Integral de Salud, los que están en rojo pertenecen a la Seguridad Social, los que están en amarillo a los privados, perdón, los que están en naranja a el salud, Fuerzas Armadas el verde, privados el amarillo y sin seguro el rojo. O sea, fíjense,
hay una franja importante aún sin seguro, ¿no? Esa está hasta el 2002. ¿No? Esta es la población afiliada a algún tipo de seguro. Igual, sin seguro hay una franja importante en la franja de los pobres extremos, que en 2013 llegaba al 21%, ¿no? En los pobres extremos al 30% sin seguro, y obviamente en el no pobre había un 36.5% que no tenía seguro. Entonces, ¿y por qué es importante esta lámina? Porque el no pobre tiene alguna capacidad adquisitiva, y este es uno de los mercados apetecibles de los seguros privados, ¿no? Es aquí donde enfocan los seguros privados para poder ganar y cautivar a los afiliados, ¿no? En suma dice que hay 24 millones con algún tipo de seguro. ¿Cubierta todas las enfermedades? No, solo con el PEAS, ¿no? Y la ley del aseguramiento universal de salud consolida que hay un paquete esencial de atención en salud, es la PEAS, que en algún momento fue del 60% de la patología, pero que de manera progresiva se ha venido incrementando esa cobertura. Pero obviamente con demasiadas limitaciones, ¿no? Porque los prestadores de servicio, me refiero a los hospitales, centros y puestos de salud, no son accesibles a la población. Entonces, ese argumento también es necesario tenerlo fijo. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el gobierno? Como el Estado no puede resolver la demanda de los pacientes, o sea, faltan hospitales, faltan centros de salud, faltan puestos de salud, entonces que venga el sector privado para poder resolver este problema de la demanda insatisfecha de la población, ¿no? Población enferma que decidió acudir a los servicios de salud en el 2013. El asegurado del SIS, el 52%. El asegurado de salud, 61%. El asegurado de las sanidades, 62%. Incluso el que tiene un seguro privado, solamente casi el 60% va al servicio de salud. Y obviamente el no asegurado, solamente el 46% va al servicio de salud. Eso quiere decir, a pesar de que uno puede tener aparentemente el seguro, ni siquiera toda la población va a un servicio de atención para poder resolver sus problemas de salud, ¿no? Esta es una brecha importante que se tiene que resolver, porque hay una crisis tremenda de recursos humanos, ¿no? Una crisis tremenda de recursos humanos que en el tema de los médicos ha sido absolutamente estudiado. El informe del Ministerio de Salud es que la crisis de los recursos humanos, por lo menos en relación a los médicos especialistas, en déficit son 16.500 médicos especialistas en déficit. Formar médicos especialistas en el Perú es un poco difícil, porque los hospitales no se prestan para formar tanta cantidad de médicos especialistas. Pero aquí también va la paradoja, ¿no? Yo puedo formar una determinada cantidad de médicos especialistas, pero si es que no hay una buena oferta laboral, obviamente lo que queda a la gran parte de los médicos es retirarse. Esta es otra brecha que hay que resolver: la disponibilidad de medicamentos prescritos en las farmacias de los establecimientos donde se recibió la atención, ¿no? Este tema de los medicamentos también ha sido bastante cuestionado, porque la población en realidad no tiene un acceso a todos los medicamentos que necesitan. Entonces, el Ministerio de Salud, a través de uno de sus decretos legislativos, ha emitido la idea, y obviamente está legalizado, de que las farmacias privadas son las que van a entregar los medicamentos a los pacientes que son asegurados. Pero cuando ellos han tratado de hacer un convenio con las farmacias privadas, se han visto con la realidad de que las farmacias privadas no les conviene hacer convenios, porque su ganancia es menor, ¿no? Si el Seguro Integral de Salud le plantea, por ejemplo, para un paracetamol una tarifa de 20 centavos, no les conviene, porque en la venta directa ellos lo venden a un sol. No les conviene, ¿no? Entonces, si ese medicamento no existe en la farmacia pública, entonces en la farmacia privada les podrían entregar ese costo, pero sin embargo no les conviene hacerlo porque pierden dinero, ¿no? Esta es esta lámina de la saturación global con la atención según establecimientos de salud. Esta es la saturación del usuario, ¿no? Satisfecho un 66% de la población que accede a los servicios de salud se siente satisfecho en el MINSA. En las sanidades 68%,
En el salud 82% y en los privados 87%. ¿No? Este es del 2014. Y esta es una lámina también importante, ¿no? Esta es una lámina importante en la cual ¿quiénes aportan en dinero para la atención de la salud de los peruanos? Esta cifra ya ha quedado muy corta porque esta lámina era del 2013. Nosotros estimamos que el gasto de bolsillo en este momento debe estar llegando a los 15.000 millones de soles, ¿no? O sea, esto de acá que era 11.500 millones de soles, nosotros estimamos que debe estar en los 15.000 millones de soles. Este es el presupuesto que asignó el gobierno el año 2013, 11.000 millones de soles. Luego de la huelga del 2014, el 2015, esto de acá subió a 13.750 millones de soles. 13.750 millones de soles, pero igual es mucho menor al gasto que hacen las personas, los pacientes, directamente de su bolsillo. Y la seguridad social, bueno, en 2013 estaba con 7.500 millones de soles, pero ya debe estar por los 8.500 millones de soles. Y esto de acá, que eran 1.000 millones de soles de los seguros privados, la venta de los seguros privados, esto por lo menos ahora está por encima de los 2.000 millones de soles. Entonces la conclusión de esta lámina es que quien aporta más para el cuidado de la salud de las personas son las propias familias de los peruanos, ¿no? Entonces aquí el Estado en realidad invertía solamente el 1.8% del PBI, pero hasta el 2015 esto había llegado a ser casi el 2.2% aproximadamente, y para la proyección del 2016 tenemos que esta proyección, en lugar de mejorar, va a disminuir, ¿no? Creo que eso también es un dato importantísimo, que va a disminuir, por supuesto, en 240 millones de soles aproximadamente, ¿no? Y ese es un tema también que hay que analizarlo. Yo creo que como organización gremial hay que ver cuáles van a ser las consecuencias de esa reducción presupuestal. Porque esa reducción presupuestal no solamente va a involucrar a que exista deficiencia en la atención, sino también un perjuicio en el derecho de los trabajadores. Y ese es un dato que hay que analizarlo y hay que conversarlo, ¿no? Este es el tema de la déficit grave de médicos especialistas, que en el año 2008 eran más o menos 6.000 médicos especialistas en déficit, y hoy esto se ha expandido de manera dramática. Son 16.500 médicos especialistas, 16.655 médicos especialistas en déficit, ¿no? Entonces, ¿dónde más se necesitan estos médicos? En el segundo nivel, en los hospitales nivel 2, ¿no? En los hospitales nivel 3 también hay déficit de médicos, pero donde también hay bastante deficiencia es en el primer nivel de atención, ¿no? Y como les comentaba hace un momento, el Estado forma médicos especialistas. En 2014, de los 531, 58% se quedan en el sector y 42% se van, ¿no? Casi cerca de la mitad, ¿no? Este es el Lima. En las regiones, el 75% se queda en el sector y el 25% se va. O sea, no existe una capacidad de retener a sus profesionales. Esta es una lámina también que es importante señalar. Una brecha necesaria de cerrar el tema de los sueldos y salarios. Esto lo decía el doctor Alfredo Villavicencio Ríos, que fue viceministro de Trabajo durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua. Decía que los sueldos de los funcionarios públicos fueron, el año pasado, se refiere al 2003, de lo que eran el 18% de lo que era en 1981, ¿no? O sea, tanto se había devaluado el ingreso de los funcionarios públicos en general, los trabajadores, ¿no? Y eso quiere decir que un maestro que hoy gana 1.200 soles, en 1981 ganaba más o menos el equivalente a los 6.666 soles, ¿no? Y si un médico gana ahora 3.500 soles, estamos hablando de 2013, en el 81 su salario equivaldría a 19.444 soles, ¿no? Esos son los cálculos de la depreciación. Y es algo sobre la ley del aseguramiento universal de salud que yo les comenté al inicio. Entonces, el objeto de la ley del aseguramiento universal de salud dice con claridad, tiene el objeto de establecer el marco normativo del aseguramiento universal, ¿no?
En realidad este término esconde un componente ideológico que ya lo hemos analizado bastante. Cuando por primera vez lo vi, la verdad que no tenía mucha información sobre este tema, me parecía estupendo que obviamente existe un aseguramiento universal, pero detrás de esto existe la tendencia pues, a los seguros, ¿no? A la segmentación y a la discriminación de las personas para la atención sanitaria, ¿no? Vamos a ver si acá. Del aseguramiento universal, ¿no? Esto es lo que dice la ley, ¿no? El aseguramiento universal en salud es un proceso orientado a lograr que toda la población residente en el territorio nacional disponga de un seguro de salud. O sea, de cualquier tipo de seguro. Hay seguros contra el cáncer, seguros contra enfermedades metabólicas, seguro integral de salud, etc. Entonces, cualquier tipo de seguro, pero lo importante es que la población tenga algún tipo de seguro. Obviamente no existe la tendencia, o por lo menos la idea de esta ley, de que la ley realmente proteja de manera integral a toda la población. Y dice, sobre la base del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud del